este Día del Trabajo y del perdón, de la trabajadora y del trabajador. De los y las. Bien, Plural. de los y las. O Plural. las y los. O las y los. Sí, Plural, es lo plural. mismo. Es un día colectivo, no es un día Exactamente. individual. ¿Cómo va? Bien, Andrea, Bueno. recupero, acá estamos. Muy tranqui, ¿eh? Muy tranqui, Nada de sí. asado, nada de locro, nada de nada. Quedó para mañana, ¿no? Quedó para Vos mañana. tenés planes. Yo tengo planes para el fin de Sí. semana. Sí, Intensos sí. planes para el Planes, fin de semana. pulsudos serán. Y pulsudos y rosqueros. Muy bien, buenísimo. ¿Regalos del Día del Trabajador? No. Nada. No, bueno. no. ¿Se hacen regalos para el Día del Trabajador? Y podría Pregunta, ser, ¿no? ¿alguien se hace regalos para el Día del Trabajador? ¿Por qué no? ¿Sí? Y ¿A vos sí. alguna vez te regalaron algo para el Día del Trabajador? Sí, en alguna empresa en la que he trabajado ¿Sí? hacían algún obsequio por el Día del Trabajador, también por el Día del Periodista. Por el Día del supuesto. Periodista sí, ahí sí. De la y el periodista. Claro, Sí, ahí sí es tal individual. cual. Exactamente. Pero bueno, se aceptan regalos. Pero más vale. Claro. Incluso alguna cosita para picuar. Para picotear, hasta ahora acá no hay Hasta ahora nada. no. Nada. Hoy menos que nunca, pues están todos los boliches de queriendo. acá cerrados. Claro, ni mi Está barrita nuestro- de cereal, claro, ni kioscos. nada. Bueno, está bien, No, así está debe muy ser. bien, así debe Esta ser. mañana temprano me dio... no, en mi barrio no había nadie. Los pocos negocios que hay sobre la zona también estaban cerrados. Me dio la impresión de un momento Pandémico. Sí. Y dije, ay, no está sucediendo, porque de verdad un silencio y no caía ni una hoja de los árboles, a Nada. pesar de que era otoño, todo tranquilo, una mañana preciosa. Pero bueno, ahora nos van a contar ustedes en este día del trabajador, de la trabajadora, qué están haciendo, cómo lo están pasando, qué sentimientos y qué sensaciones los atraviesan. Lógicamente nosotros venimos hablando de la necesidad de abordar la agenda laboral todos los días, de comunicar acerca de las dificultades que enfrentan hoy todos los que están en el mundo del trabajo, más allá de si es trabajo registrado o no es trabajo registrado. Hoy el principal problema es la pérdida del poder adquisitivo del salario, que la plata no alcanza, que hay una reforma laboral, de hecho, ya aplicándose en la Argentina, que Javier Milei hizo reformas para flexibilizar el tipo de compromiso laboral que asumen las empresas o que asumen lo que es las patronales con los laburantes. Y sin embargo, a pesar de esto, ¿no? Hoy el nuevo presidente de la UIA, ¿no? Que es Martín Rapalini, está reclamándole al gobierno una reforma laboral para aumentar la competitividad. Y cuando escuchamos, ¿no? a un industrial en este caso, ¿no? Decir que quieren una reforma laboral para aumentar la competitividad, bueno, todos o casi todos entendemos que se está refiriendo a aumentar las ganancias empresarias, ¿verdad? Seguramente. Porque la verdad es que hoy los trabajadores están pasando un momento horrible. No alcanzan los salarios, muchos sectores están cerrando y bajando persianas, hay muchas pérdidas de puestos laborales en la construcción porque está parada la obra pública, hay pérdida de puestos laborales en las pequeñas y medianas empresas porque están fundiéndose debido a la política que está implementando el Gobierno Nacional de apertura indiscriminada de las importaciones. Hoy en la Argentina es más barato importar y revender que ponerte a producir y que tener empleados y empleadas. Entonces, cuando él habla de aumentar la competitividad, a mí me refleja esta sensación. Y a pedir la modernización laboral y la rebaja impositiva es algo que piden los empresarios desde que el mundo es mundo en la Argentina. Además, Rapalini, ¿no? Está enfrentando una huelga. Sí, en la planta de cerámica Alberdi en la provincia de Salta. Porque, bueno, falleció un trabajador que estaba tercerizado en esta planta de cerámica Alberdi, de la que entiendo él es propietario. Él es el propietario. Bien. Él es el propietario, tal cual. Fíjense que se trata de un accidente laboral de una persona que estaba tercerizada.
Terrible accidente además, ¿no? Así es. Se lo tragó una máquina de molienda. Impresionante. Y lo peor es que los supervisores, los gerentes, querían seguir trabajando. No querían parar la actividad de la planta. La pararon los trabajadores, obviamente. Bueno, por eso traemos este dato y traemos esta declaración en este Día del Trabajador y de la Trabajadora. Y además también comentemos, si tenemos un momento ahora y si no podemos ir haciéndolo a lo largo de la tarde, que se difundió un trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que coordina justamente el economista Claudio Lozano, con quien hablamos bastante seguido en el programa acerca de estos datos que ellos van recogiendo y también de algunas impresiones acerca de la coyuntura con respecto a la deuda y con respecto a otros temas de la economía, pero en este caso este trabajo lo que está alertando, o de lo que alerta hoy, es que hoy uno de los nuevos problemas que tienen los argentinos y las argentinas es el pluriempleo. Que hoy, promedio, un laburante para sobrevivir labura 17 horas. Esa es la jornada horas laboral que tenemos en la Argentina. 17 horas para poder parar la olla, pagar el alquiler, mandar a los pibes a la escuela, comprarles zapatillas, las cosas que entendemos como básicas que debe tener un ser humano para afrontar la diaria, y más si tenés un laburo. No alcanza con un laburo. Te quedan 7 horas Hay para que acumular, comer, hacer familia, totalmente. No existe dormir. el ocio, no existe el tiempo libre. No te quedan ni 8 horas para dormir. Bueno, esto es lo que dice el informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que recopila datos de la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta del INDEC, y en función de estos datos determinó que casi 2,5 millones de personas tienen más de un trabajo con jornadas de 16.8 horas diarias, 17. O sea, 17 horas diarias, y que además de la pérdida del poder adquisitivo, que era uno de los problemas que mencionábamos recién en la apertura, cada vez se profundiza más esto que se llama pluriempleo. Tenés que tener 2, 3 laburos para sobrevivir. Y les digo más, siempre está bueno mirar alrededor, ¿no? Fíjense, ¿no? Alrededor de ustedes, cuántas personas hoy tienen el privilegio, podríamos decir, no, privilegio es una palabra que está mal utilizada, no es un privilegio. La suerte, así nomás, porque es azaroso. La suerte de poder vivir con un solo trabajo o poder vivir de un solo sueldo. Hoy no sucede esto en una familia, ni le pasa, tampoco en las familias monoparentales, que se pueda sobrevivir con un solo salario. En general, todo el mundo tiene 2 laburos, 3 laburos, o trabajan 2 miembros de la familia, uno tiene 2 laburos y otro tiene uno solo. Esta es la realidad que estamos atravesando. Vamos a profundizar porque hay varios datos interesantes de este informe, pero ahora vamos a sumar a la vuelta a nuestro compañero Víctor, a Luis Brustein, que como todas las tardes está con nosotros, hoy por teléfono. Él es periodista, columnista de Página 12 y columnista de este programa. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. O sea, es que yo vi una parte del informe ese también. Lo que preocupa también es que el trabajador, para tener 2 trabajos, para tener 2 trabajos, se pasa 14 horas del día trabajando, ¿no? Claro, 14, 17 las famosas llegan, ¿no? 8 horas del día de jornada laboral van pasando la historia, ¿no? Al final es como la vuelta a la esclavitud, como ¿y sí? volver a antes de toda la legislación laboral que costó tanto esfuerzo conseguir en las sociedades civilizadas, ¿no? Estos empresarios que ayer aplaudieron a un energúmeno que insultaba a medio mundo, que era el presidente, ante un público que eran los empresarios más importantes del país. El presidente se descargó insultando a medio planeta y esta gente lo aplaudía, y yo creo que lo que aplaudía en realidad no eran tanto los insultos que estaban
profiriendo, sino esas cifras que aparecen en el informe, ¿no? Donde ponen en evidencia que los trabajadores, tanto formales como en la informalidad, están sufriendo un nivel de explotación que realmente hace pensar en muchos años atrás. Hay una carta también que sacó para el 1 de mayo Cristina Kirchner, sí, donde dice que los salarios de los trabajadores están al nivel de lo que estaban después de la crisis del 2001. O sea que perdieron más del 30% de la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, ¿no? Así es, Luis. Y yo creo que es indicativo la actitud que va asumiendo la CGT en ese cuadro. O sea, hay una situación objetiva frente a la cual los dirigentes sindicales, por más moderados que sean, no pueden dar vuelta a la cara. O sea, hay una situación de crisis en la que además se promete que se va a agudizar, porque lo que están planteando en la Libertad Avanza, en el oficialismo, es que cuando se renueve el cuerpo legislativo, o sea, después de las elecciones de medio término, ellos van a avanzar con una flexibilización laboral muy dura en cuanto a los derechos adquiridos. Y en eso también yo creo que sobresale otra vez y se agranda la figura de como uno suponía que iba a suceder, ¿no? Se murió el Papa Francisco y lo que antes era una autoridad del Vaticano que podía sumarse a las voces de otros factores de poder, etcétera, etcétera, en este momento es un símbolo. Y entonces hay varias frases del Papa que se escucharon mucho en la marcha de la CGT de ayer, porque por los altoparlantes se pasaban muchas frases del Papa Francisco, pero hay una donde dice que el trabajo sin derechos es esclavitud. Sí. ¿No? O sea, el trabajador salió de la esclavitud a partir de que se le respetaron sus derechos como trabajador. Esa era una frase que se escuchó mucho en el acto de ayer de la CGT, donde, bueno, de alguna forma se confirma lo que uno suponía, ¿no? Que la figura del Papa se iba a agrandar después de su muerte y que se iba a convertir en un símbolo en ese sentido, ¿no? Realmente era llamativa, porque a lo largo de toda la manifestación había altoparlantes que había puesto la CGT y se pasaban grabaciones del Papa Francisco. Y después también es indicativo el nivel de masividad que tuvo la convocatoria, ¿no? Porque era sobre la Avenida Independencia, que es una avenida ancha, y ocupaba desde Monumento al Trabajo hasta la calle San José, o sea, 2 cuadras antes de ¿cómo es? De Callao, de Entre Ríos. Ese es un dato importante en el contexto además en el que se está dando, porque justamente esa amenaza de profundizar la situación mala de los trabajadores con nuevas legislaciones para anular los derechos laborales, es algo que se da en medio de un proceso electoral. La marcha esta se dio en un proceso electoral y yo creo que fue muy significativo que al finalizar la marcha en la local de la central hubiera una reunión de los dirigentes de la CGT, los dirigentes de la CTA con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Así es. Hay ahí un síntoma o un factor que está relacionado con la situación electoral que estamos viviendo y con las amenazas que vienen del oficialismo hacia el movimiento obrero y los trabajadores en general. Y entonces es medio, no es tan común que las centrales obreras expresen esa aproximación política
en medio de una situación como esta. Yo creo que uno podrá criticar o tener muchas críticas contra las construcciones gremiales y todo lo demás, pero lo que no se le puede negar es que tienen un olfato muy sensible para medir el clima social, ¿no? El clima que se vive en las bases gremiales, en las bases de los trabajadores. Y eso se está viendo en todos estos gestos que está tomando la conducción sindical. Yo creo que son datos que hay que tomar en cuenta para calibrar la situación política que se está viviendo, ¿no? Nadie puede decir si esa masividad que se dio en la marcha de ayer puede ser un equivalente a la masividad de votos de los trabajadores organizados, de los trabajadores en la economía formal, en las elecciones de medio término. Sí. Pero sí es cierto que la conducción sindical está midiendo un clima muy crítico con relación a las medidas que fue tomando el gobierno, el oficialismo. ¿No? Vos notás que se ha profundizado la mirada crítica, o que ya no le van a dar o no le van a conceder tanto tiempo a Javier Milei en este contexto. Mira, yo lo que digo en este caso, yo no es tanto lo que pienso yo, que puedo coincidir, sino lo que están pensando los dirigentes sindicales. Okay. O sea, con las medidas que ellos están convocando y estos gestos que están realizando, es porque ellos están midiendo que hay un clima de descontento grande. Y bueno, yo creo que ese es un dato. Vamos a ver eso cómo se refleja después en el proceso electoral. Otro dato que a mí me interesa destacarlo, porque la verdad que da una idea. Milei ayer fue a 2 actos, ¿no? Sí. Estuvo en un acto de empresarios de altísimo nivel. Sí, ¿te acordás que comentamos, ¿no? Que fue muy agresivo con los periodistas, muy agresivo con la oposición, sí. Sí, agresivo además casi con un grotesco, ¿no? Sí. Con insultos, de baja estofa, o sea, algo que uno nunca pensó que iba a escuchar públicamente en boca de un presidente. Pero y menos que lo aplaudieran, ¿no? Esos tipos que estaban ahí, realmente lo que demuestran esos tipos es el bajísimo nivel cultural que tienen, ¿no? Y el bajísimo nivel sociocultural. Realmente son tipos muy cavernícolas, muy primarios. Con una clase empresaria como esa es difícil pensar en el progreso de algún tipo. Pero Milei ahí se vio, vos viste que el discurso de él fue como muy expresivo y hasta en algunos momentos con cierto tono intimista, ¿no? Diciendo que lo iba a visitar a sus perros, sus hijos de 4 patas. Le dio cierta calidez, el tipo estaba relajado en el sentido de que se expresaba abiertamente. De ahí el tipo se fue a un acto en Lugano. Y ayer decíamos, en Lugano es la zona, una de las pocas zonas en la capital donde Milei perdió en las elecciones presidenciales. Ahí ganó Massa. Y por lo general Lugano es un bastión del peronismo, ¿no? Y si vos veías, yo ayer no lo quería comentar mucho, porque si uno veía las imágenes que habían aparecido en el primer momento, parecía que había mucha gente, o que había bastante gente. Eran todos planos cortos, no había ningún plano abierto, no había tampoco planos hechos desde drones, planos aéreos, ¿no? O sea que era muy difícil medir la cantidad de personas que podía haber, que uno espera o piensa que cuando va a haber un acto de este tipo, tan importante, en el sentido que es el primero, que va a participar el presidente, que es un territorio donde tienen que ganar,
donde no se puede mostrar débil, bueno, uno piensa que armarían una escenografía llenándolo de gente y llevando gente de otro lado. Llevaron gente de otro lado. Parecía eso así en un primer momento. Después, cuando empezaron a aparecer las imágenes no oficialistas, no había más de 300 personas. Algunos dicen 1000, ¿no? Como cantidad así exuberante. Otros dicen 300. E incluso en algunas de las imágenes que aparecieron, que se difundieron, la gente que no participaba en el acto y que se había acercado cuando se enteró que iba a participar Milei, lo reputeaba en arameo. Le gritaban desde lejos de todo el tipo, ¿no? Y mientras que el grupo que estaba participando en el acto, veías en perspectiva que era un grupo bastante reducido. Realmente fue extraño que se mostrara una situación tan vulnerable, tan débil, en el primer acto de campaña que realizan. Claro, y del que participa el presidente, ¿no? Porque bueno, sí, si Adorni... participa el presidente, claro, o sea, fue una y además el presidente habló menos de el acto en total, duró menos de 10 minutos. Claro. O sea, uno escuchaba el discurso del presidente, que llamó a poner el último clavo en el cajón del féretro del kirchnerismo, qué sé yo, pero eso fueron menos de 5 minutos, y el tipo estaba hablando con un desgano, estaba molesto de estar ahí. Digo, si uno lo compara con la actitud del tipo en el acto de los empresarios, la diferencia era grandísima. El tipo estaba molesto, como que realmente despreciaba el momento político que estaba viviendo en ese lugar, en ese momento, con un discurso casi de ocasión, casi medio de obligatorio, ¿no? Y del candidato, que es Adorni, ni se escuchó lo que dijo el tipo. Nadie lo escuchó. Adorni es un personaje que, no sé, funciona como vocero y demás, pero por lo menos ayer en un momento se lo veía que agarraba el micrófono y que hablaba, pero habló 2 minutos y como si estuviera dando en medio de un quilombo grande de la gente que estaba cerca, como si el tipo estuviera dando una clase, no sé, la Sorbona, qué sé yo, una aburridera total. Veo estos 3 actos, de alguna manera yo creo que marcan la personalidad o el perfil de las propuestas políticas y del clima político que se está viviendo, ¿no? Muchas de las encuestas muestran que no bajó tanto la imagen positiva de Milei, pero sí bajó muchísimo los de buena a regular. O sea, bajó muchísimo la expectativa que hay en la figura de Milei. Al contraste con el exitismo del discurso de él ante los empresarios, ¿no? Así es, Luis. Excelente. Bueno, que termines bien este Día del Trabajador, de la Trabajadora, y nos reencontramos en unos días. Bueno, un abrazo. Dale. Gracias. Y feliz día. Bueno, feliz día. Sí, feliz día en este contexto. Bueno, abrazo. Abrazo. Era Luis Brustein en la 530 con su columna de todas las tardes. Hoy, ¿no? Sobre los actos del 1 de mayo y la participación del presidente ayer junto con Adorni en lo que es el primer acto de campaña con la presencia de Milei, ¿no? Bastante flojo para las expectativas de lo que se supone que es un acto de campaña. Pero, ¿sabes qué, Víctor? Pasa también, ¿no? Que una cosa son los actos y otra cosa son los votos. Sí, olvídate. No. Bueno, vamos a ver qué pasa en las elecciones de medio término. Son importantísimas. Fíjense que hay una empresa, el titular de la UIA pidiendo más flexibilización laboral. Ya hay flexibilización, de hecho, en la Argentina, y ya el oficialismo impulsó cambios a partir de decretos. Imagínense, ¿no?, con un Congreso, con una bancada más robusta de la derecha,
que es lo que ellos necesitan y lo que desean, la rapidez con la que se van a implementar más cambios para seguir perjudicando a las mayorías, que son las mayorías de laburantes que hay en nuestro país. Algunos en la informalidad, como les decía antes, otro con el empleo, otro con un solo empleo. Bueno, como se pueda, pero el trabajo es lo que dignifica. Y el gobierno, bueno, me salió una frase bien peroncha, pero es así. Y no escuchamos a este gobierno hablar del trabajo. Milei se jacta con que ahora hay menos desempleo, pero las cifras que él está comparando no son las que debería comparar, que es el corte de lo que pasó cuando terminó el gobierno de Alberto y lo que está sucediendo ahora. Y a qué se debe y cuáles son los registros que está revisando. Porque si vemos que hay personas que tienen 2 o 3 trabajos, bueno, ¿qué está pasando con eso, no? También con la distribución de los puestos de trabajo en la Argentina y con el salario. En la medida en que el salario no le alcance a la gente, va a necesitar tener 4 trabajos, si es que hay, o changas, o lo que se pueda. En este momento lo que se pueda. Bueno, vamos a la tanda, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. CDI Agustín Ramírez. Remodelamos integralmente el Centro de Desarrollo Infantil Rincón de Luz en Agustín Ramírez, con capacidad para 120 matrículas, 3 nuevas salas, patio renovado y equipamiento mobiliario. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó
a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. Bueno, qué rápido que se pasa la vuelta, Mastrangelo. Demasiado rápido. Es más, creo que nos vamos a quedar a llevarle mate a Sandra. 18:44. Y estoy leyendo lo que está pasando en nuestro chat
de YouTube. Está Pablo Casasola trabajando este Día del Trabajador y nos pone el aire por streaming. Está Carlos Di Mare también. Llega algo dormido, vamos a decirlo todo. ¿Carlos Di Mare? Sí. Primero de mayo. Sí. Tiene Primero de mayo y dijo, bueno, vamos a trabajar. Nos pone al aire todos los días, todas las tardes. Está Dieguito Mayo también acá en el estudio. Completísimo. Uy, nos faltó. Somos asistencia perfecta porque tenemos más columnistas. Porque, bueno, tenemos más columnistas hoy, tenemos otros contenidos preparados. Y también los oyentes que nos están, hablando por el chat, nos mandan abrazos. Hicimos una comprobación. Gabriela nos está escuchando y dice que mientras está preparando la cena, perfecto, no nos dice qué está preparando, pero sería bueno que nos cuentes. Por supuesto, hay quienes están comentando el tema del rol del sindicalismo en este momento en la Argentina, el tema del pluriempleo, que era lo que comentábamos hace un rato. Aida agrega largas jornadas de trabajo en enfermería, con el cuentito de que no hay nombramientos, enfermeras, cabezas de familia, con el trabajo extrahogareño, muertes antes de jubilarse, agotamiento. Bueno, muchos mensajes de ese estilo están dejando en el chat. En un ratito voy a mirar WhatsApp, pero bueno, vos querías agregar algo. Sí, que hicimos una comprobación. ¿Cuál? Viendo el chat de YouTube. Que los trolls no cobran doble los feriados, entonces no vienen. Claro, hoy no laburan. Los feriados no laburan. Hoy no laburan. Los feriados no laburan los trolls. Libre de trolls, entonces, claro, nuestras vías de comunicación, 11 3200 0530 y el chat de WhatsApp, y ya se están riendo y dice Gabriela que está preparando un guisito. Espectacular. Está para guiso hoy, sí, no hace mucho frío. Todos los días está para ¿Todos guiso. los días? Sí, no, para mí todos los días está para ensalada. Los brasileros, con 45 grados de calor y 180. ¿Qué se clavan? Un feijão. Arroz, feijão y ensalada. Claro. Perfecto. Había comentado Brusten que tuiteó Cristina más temprano, así ya nos metemos otra vez en el plano de la información. Cristina dijo que este es un día del trabajador difícil para las grandes mayorías nacionales. A la pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, que hoy se encuentra en los niveles del 2001, se suma la intención declarada del gobierno de Milei de seguir arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo. En este contexto es más necesario que nunca mantenernos unidos. Atente acá el otro mensaje que está dejando Cristina en sus redes. Mantenernos unidos en la defensa del derecho a una vida digna, con el trabajo como herramienta de progreso, y así poder volver a soñar con un país donde la movilidad social ascendente permitió que durante décadas los argentinos tuvieran la certeza de que sus hijos iban a vivir mejor que ellos. Recuperar esa Argentina debe ser el compromiso de los que creemos en Dios y en la patria, dice Cristina. Y agrego, ¿no, Mastra? Hay que pensar que el futuro está difícil, pero esto también pasará. Porque pasaron tantas cosas en nuestro país, gravísimas y durísimas, y el pueblo argentino supo levantarse. Es verdad. Va a costar, pero... No hay mal que dure 100 años. Igual de todas maneras, con que dure 80 a mí me caga la vida. La deuda de Macri, ojo, con la deuda de Macri. Igual la renegociaron, la que era 100 años. Sí. Están renegociando todas las deudas de Macri. Y la van a volver a renegociar, porque es impagable. 25.000 millones de dólares, 26.000 millones de dólares, no lo van a poder pagar, así que la van a renegociar. Bueno, pero hay más información además de del ámbito laboral, ¿no? Sí, por supuesto, hay mucha información judicial, policial, es toda una mezcla, ¿no? Porque incluso también puede llegar a ser considerada información política. Y es lo que pasó en el puerto de San Lorenzo, en los amarraderos pertenecientes a la empresa Vicentín, vieja conocida nuestra, porque ahí estaba amarrado el buque con bandera de las Islas Marshall, buque Ceci se llama, con tripulación mayoritariamente filipina, y el propio capitán del barco encontró algunos objetos extraños, tanto en los refrigeradores como en la zona de vestuarios del barco. Hizo la denuncia correspondiente, a lo que llegó a la zona personal de prefectura encabezado por el fiscal Kishimoto, que es el que tiene a cargo la instrucción de la causa, y encontraron paquetes grandes, impermeabilizados, al lado de boyas y de rastreadores satelitales,
todas cosas que el capitán del barco no reconocía como propia de su carga, ya que lo que estaban cargando eran peles de girasol y soja, no tenía nada que ver con eso, y además él no sabía lo que era cuando vio eso y hizo la denuncia correspondiente. Este barco provenía de los Emiratos Árabes Unidos, hizo amarra allí en Santa Fe, y de ahí iba para Montevideo, y de Montevideo iba para Europa, al puerto de Rotterdam. Cuando abrieron esos bolsos, lo que encontraron fue una cantidad de cocaína estimada con un valor de unos $6 millones. Un alijo importante el que llevaban ahí, que lo que estiman las autoridades que están investigando es que por la forma en la que iba embalado y por los elementos que le acompañaban, la idea no era llegar con esa carga hasta el puerto de Rotterdam, sino tirarla al mar en algún momento, en algún lugar, en alguna zona, tirarla al mar y que alguien la fuera a recoger. Lo otro que encontraron como novedoso, no, digamos como significativo, es que cada ladrillo de cocaína encontrado tenía impreso un relieve de una corona, por lo que eso les va a permitir, se supone, detectar qué cártel es el que está detrás de ese envío. El sello. El sello ese les va a permitir identificar al cártel que está detrás de ese envío. Lo que están tratando de determinar ahora las autoridades es algo prácticamente que casi es un hecho, que la droga fue cargada en el puerto de San Lorenzo, en Santa Fe, puerto que además ya tiene antecedentes. Recordamos hace un tiempo atrás en Australia fue encontrado un barco también proveniente de ese puerto con 200 kilos, en ese caso de cocaína, embalada de una manera distinta, venía digamos en un compartimiento escondido en el casco del buque, que se supone había sido introducida allí por buzos, pero bueno, que también provenía de este mismo puerto de San Lorenzo. Así que veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas, pero obviamente hay una connivencia de algunas personas allí, tanto dentro de la tripulación como en el propio puerto, para que ese tipo de alijos pueda ser embarcado y más digamos preparado de esa manera, sin que a nadie le llame la atención, más que al capitán del barco, que dijo: ¿qué es esto acá que me metieron? Que yo no tengo ni idea de qué se trata, ¿no? Veremos qué ocurre en las próximas horas. Parece que Patricia Bullrich va a ir a el puerto a sacarse la correspondiente foto, por supuesto, y seguirá la investigación, que, como decíamos, está a cargo del fiscal Kishimoto, de allí de la ciudad de San Lorenzo. Bien. Veremos. Me acaba de llegar mensaje de audio de Cristina a los compañeros y compañeras que se encontraron hoy en la sede del partido del PJ para conmemorar el Día del Trabajador. En un ratito, en unos segunditos lo vamos a estar pasando para compartir con ustedes. Lo acaba de compartir en sus redes. Y bueno, espérenme, que se me trabó. Estamos y no quiero que salga al aire el audio desde el teléfono. Hola, claro. Exactamente, a Cristina íbamos a escuchar a Cristina desde el teléfono. Bueno, Mastra, entonces también había una novedad en materia judicial, ¿no? En materia judicial hay varias. Y bueno, novedades. Pero hay una importante que tiene que ver con Cristina, justamente. Una que tiene que ver con la causa Libra, porque el doctor Dalbón pidió la indagatoria de Javier Milei en la causa Libra, en la causa que se está tramitando en el juzgado de la jueza Servini. Por supuesto, allí está la enumeración de todos los delitos que podría haber cometido, y ahora tendrá en sus manos la jueza que resolver si llama a indagatoria o no, cómo se procesa esta situación, ¿no? Fíjate lo que ocurrió ayer, cómo Milei en su verborragia descontrolada termina de alguna manera desmintiendo él la versión que dio el propio Francos en la Cámara de Diputados para exculparlo de la estafa Libra, porque lo que dijo Francos, lo comentábamos ayer acá, es que Javier Milei, cuando tuiteó respecto a eso, se encontraba en la Quinta de Olivos,
Por lo tanto, según Francos, no estaba trabajando como presidente, sino que estaba en su casa. Pero siempre trabaja en la Quinta. Lo dijo él ayer. Claro, eso mismo. muy pocas veces va a la Casa Rosada. Hace la conferencia esta donde terminó insultando a los periodistas, a todo eso. Cuando habla de sus perros, los que existen y los que no, dice que se quedaba a trabajar en la Quinta de Olivos prácticamente todos los días, que trabajaba, además dijo, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, o sea que en el horario que tuiteó, él mismo está confirmando que estaba trabajando, sí. O sea, estaba cumpliendo funciones de presidente, y por lo tanto desmiente absolutamente la versión, él mismo se encarga de desmentir la versión de Francos, de que no era presidente en ese momento. Veremos si la justicia se hace eco. Teléfono para Milei y teléfono para Franco. Sí lo hizo el doctor Dalbón, que inmediatamente dijo indagatoria para este señor. Bien, ahí los compañeros ya bajaron el audio de Cristina que acaba de compartir en redes. Hola, queridos compañeros, queridas compañeras, así que están reunidos allí en el partido, en este nuevo Día del Trabajador, y quiero hacerles llegar no solamente un abrazo enorme, sino también todo mi acompañamiento a estas actividades que está desarrollando hoy en la sede del partido los distintos compañeros y compañeras. La verdad que es un 1 de mayo muy duro para todos, bueno, no para todos, para pequeñas minorías están de parabienes, pero para las grandes mayorías nacionales es un día duro. Son tiempos de ajuste, de una pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, donde el gobierno además pretende arrasar con derechos conquistados por nuestro pueblo, ¿no? Y es más necesario que nunca entonces mantenernos unidos y reafirmar nuestras banderas, que no son otras que las defensa del trabajo, de la dignidad de trabajadores y trabajadoras, y además devolver fortaleza y legitimidad al modelo sindical argentino, columna vertebral de nuestro movimiento, con la necesaria actualización que imponen los tiempos nuevos también, en materia de un nuevo modo de trabajo, de una nueva fase del capitalismo, si se quiere, así que es necesario replantear también. Esto no significa negar lo pasado, significa aceptar el presente, pero no desde el conformismo, sino de cómo intervenimos ese presente para seguir representando precisamente los valores de la defensa de los que trabajan, porque hay nuevas modalidades de trabajo y también hay nuevas actitudes frente a la asociación que se daba en el pasado y que tenía su basamento en la solidaridad, y que hoy, a partir de muchas modificaciones tecnológicas, culturales, se tiende más a un individualismo y no a la falta de solidaridad. Son cosas que tenemos que sentarnos a discutirlas y a plantearlas. No tenemos que hacer como el avestruz que esconde la cabeza en la tierra y pretende que todo está igual. No está todo igual. Tenemos que aceptar esto, no para aceptarlo sin críticas, sino para ver cómo intervenimos sobre esa nueva realidad. Bueno, también son tiempos muy duros porque, como lo dije hace muchos años, cuando se comenzaba a desplegar toda la persecución política, mediática, judicial contra mí, contra mi familia, y hoy creo que está más claro que nunca que, como lo dije en aquella oportunidad, no venían por mí, venían por ustedes, porque además, si uno mira ese cuadro de distribución del ingreso que publiqué unas semanas atrás en mi cuenta en la red, habrán advertido que nunca hubo un grado de participación tan alta de los trabajadores en lo que produce en el PBI como fue en la etapa de nuestros 12 años y medio de gobierno. También un hecho histórico de que desde la ley Sáenz Peña precisamente hubiera una fuerza política que pudiera cumplir 3 periodos consecutivos. No, la casualidad no es una categoría histórica, no es una categoría de análisis. No hay casualidades, hay causalidades. Bueno, por ese lado hay que ir, y por eso dije en aquella oportunidad, y hoy está más ratificado que nunca, que no venían por mí, sino que venían por ustedes, por los derechos, por los salarios, por el derecho a una vida digna por parte del pueblo trabajador. Sé que
Hoy también estamos homenajeando al querido Héctor y añorado y extrañado, te diría, Héctor Recalde, compañerazo, leal, defensor incansable de los derechos laborales y verdadero ejemplo de militancia y compromiso hasta el último respiro. Él es un modelo de militancia en la defensa de los derechos del trabajador. Así que nada, homenajearlo también a Héctor en un día como hoy, el 1 de mayo, y un abrazo muy fuerte a todos y a seguir firmes y más unidos que nunca en defensa de la patria. Un abrazo enorme. Bueno, ahí está la palabra de Cristina, acaba de compartir esto hace 2 minutos nada más, y lo tenemos y lo pudimos compartir con ustedes gracias a los compañeros que bajaron enseguida el audio, y por supuesto nos sumamos al recuerdo de Héctor Recalde. Por supuesto, amigo de la vuelta. Sí, hemos compartido con él lindos momentos de radio, y bueno, y por supuesto siempre nos informó y nos mantuvo al tanto de cuestiones que iban sucediendo, ¿no? Y que él nos acompañaba para decodificarlas, para acercarlas a ustedes. ¿Querés llevarte a bailar tango, te acuerdas? Sí, le encanté, era gran bailarín de tango y le encantaba el tango. Bueno, 1.600.000 desocupados es lo que tiene en promedio, ¿no? Javier Milei. Estábamos hablando del informe que difundió hoy el equipo de Lozano, el economista, que consigna que el pluriempleo es hoy uno de los principales problemas, además de la pérdida adquisitiva del salario, de la que hablaba Cristina recién. No para de crecer esta necesidad de pluriempleo, que es, bueno, tener varios laburos. Desde el 2016 hasta acá es un fenómeno que se multiplica. La última medición del cuarto trimestre del 2024 marcó el récord histórico, ¿sí? 12,4% de la población está en esta situación. 2,5 millones de personas en la Argentina trabajan promedio 17 horas diarias. Es mucha gente y son muchas horas. Hablamos recién de, Víctor, de volver al siglo... a la esclavitud, al siglo... Fíjate que justamente... siglo XIX, no sé. Un 1 de mayo, los mártires de Chicago, una de las reivindicaciones que tenían eran las 8 horas laborales. Entre otras cosas, las 8 horas laborales, el tema salarial también estaba presente, porque además se laburaban muchas más horas y además a las mujeres y a los niños les pagaban la mitad que a los hombres. Estamos volviendo a esa situación. O sea, casi 2 siglos después, estamos volviendo a la situación de tener que volver a reivindicar las 8 horas de trabajo para poder vivir, con un salario que permita vivir a las personas con 8 horas de trabajo. Sí. 2 siglos, prácticamente. Tenemos un salario mínimo que está 31% por debajo del salario mínimo del 2023, con el gobierno de Javier Milei. Es un montón, ¿no? La pérdida promedio... el piso es 10% de pérdida del poder adquisitivo del salario, y en este contexto de pauperización y de flexibilización laboral, los que más están perdiendo son los trabajadores del Estado, con la famosa motosierra de Milei, de la cual se jactan los funcionarios del gobierno nacional. El último en hacerlo fue el propio Milei y Sturzenegger, ¿no? Diciendo que está bien, y que van a ir por más. Eso es lo que le están prometiendo a los argentinos, a las argentinas, este 1 de mayo. Tres minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a seguir dando la vuelta. Y después de la media vuelta, ¿sabes quién está? ¿Quién está? Manu Saralegui. Jodeme. Exactamente. Sí. Vino hoy 1 de mayo para compartir con nosotros el aire de la radio de las madres, la radio de EVE. Enseguida regresamos. Somos Radio AM530. Pavimentos en Curva de Chávez. Finalizamos obras hidráulicas en Curva de Chávez. Sobre la calle General Hornos, construimos sumideros y reconstruimos intersecciones para evitar anegamientos y mejorar la transitabilidad, beneficiando a los barrios La Colorada Este, 5 de enero y Curva de Chávez Norte. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora. Somos el gobierno de la comunidad. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Estamos al aire, Saralegui. ¿Cómo Hola, estás? Nos saludamos ahora. Mucho gusto. ¿Bien? No habíamos llegado a cruzarnos fuera del aire y te estaba saludando. Exactamente, estás? Feliz día. Feliz día igualmente, o lo que se puede, ¿no? Con lo que hay. Con lo que hay. Viste que los primeros de mayo son muy distintos. Hay algunos buenos y otros no tan buenos. Los buenos me los acuerdo, los no tan buenos los vivo. Así estamos. ¿Todo bien? Sí. No, cuando decías los buenos y los no tan buenos, y me acordé de la frase de los mejores días fueron. Claro. Y serán. Y serán. No podemos decir son. Y serán. Son y serán. Sí. Tenemos que decir fueron y son y serán. Sí. Está por delante. Hay que... Lo digo en términos como políticos, pero también me parece en esta época también de esperanza en la humanidad también, ¿no? Que lo mejor tiene que estar por delante, loco. Lo mejor tiene que estar por delante. Hay que creer que la Argentina, que este país puede más que esto. Porque tiene que poder mucho más que esto. Ya habrá oportunidad para que la Argentina pueda más, para poner en valor el trabajo, finalmente, pues eso, ¿no? Como lo que distingue los momentos felices de los no tan felices, porque cuando uno el día del trabajo también es reconocer el esfuerzo en los compatriotas, ¿no? Porque vos cuando uno va, no sé, recién pasé por la farmacia que estaba de turno, ¿viste? Por supuesto, hay servicios esenciales, qué sé yo, y le decís feliz día a alguien, y obviamente estás reconociendo ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo que significa estar en un puesto de trabajo, haciendo algo por los demás, ¿no? Y a la vez también ese esfuerzo a veces rinde y vale, ¿no? Uh-huh. Y a veces no rinde y vale tanto. Y ahí está el desafío, digamos, ¿no? Hacer valer el esfuerzo de la gente, que siempre es el mismo, ¿no? Es verdad lo que a veces, viste vos, en momentos electorales hay gente que dice esto de, bueno, gobierne quien gobierne, yo siempre tengo que ir a trabajar. Y es verdad. Está muy bien. Es verdad. A veces no conseguís trabajo y a veces el trabajo que conseguís no es tan bueno. Y a veces no te alcanza. Porque esa idea bellísima de Perón, ¿no? Que la de gobernar es crear trabajo. En la medida en la cual el trabajo sea una puerta de entrada a una vida, ¿no? Porque lo más importante en la vida no es el trabajo, es las amistades, los afectos, la familia, los momentos que uno puede, ¿no? Ese tiempo. Y claro, estábamos hablando del fenómeno del pluriempleo. Total. Que va creciendo en la Argentina desde el 2016 hasta ahora a un ritmo vertiginoso. Tiene que ver con que no te quede tiempo libre. Total. Con que no exista momento para el ocio. Sí, vos sabés para el disfrute, que eso también estaba en la agenda del peronismo y de Eva Perón y de Perón, ¿no? Sí, de Cristina. Las estadísticas las hemos charlado, creo, en su momento. Las mejores estadísticas laborales que hay para pensar en este momento son las del año pasado, ¿no? Y las estadísticas laborales del año pasado demostraron un poco de eso, ¿no? La destrucción del empleo formal. Lo que está claro que se destruyó depende de la cuenta, entre 175 y 200.000 empleos registrados formales en la Argentina. Se creó una parte comparable de trabajos precarios, cuentapropistas. Que son las que cuenta Milei cuando dice que bajó el desempleo. Que ahí obviamente, igual el desempleo aumentó un poquito menos de un punto, ¿no? En el año pasado, pero uno sabe que en ese marco del cuentapropismo, digamos, ¿no? O los monotributos, sin una forma de decirlo, digamos, lo comentan son los monotributos. Sí. Un instrumento creado por Domingo Cavallo, que habrá que revisar algún día, ese instrumento del monotributo, que tiene que estar también en la agenda del peronismo, revisar también los instrumentos de formalización laboral. Ese monotributo comenta que uno sabe que ahí adentro hay muchas cosas. El monotributo, por más que sea un único instrumento de medición legal del trabajo, ahí tenés efectivamente contrapropistas, efectivamente tenés gente de oficio, tenés profesionales, tenés a Caputo, tenés a Santiago Caputo, tenés trabajadores en relación de dependencia informalizados, ilegalmente contratados, digamos, ¿no? Entonces, en esa bolsa gigante lo que uno ve es que está perdiéndose la calidad del trabajo y sobre todo la calidad de las condiciones de trabajo. Bueno, un poco estaba en el audio que escuchábamos recién de Cristina, ¿no? Que ustedes ponían al aire, el desafío de volver a hacer un impulso para atender a las demandas de un mundo del trabajo que está cambiando, que en los últimos 10 años ha cambiado mucho, obviamente para peor, pero que también hay todo el proceso de la economía popular, los procesos de los trabajos asociativos, las cooperativas, etcétera, también pensar el trabajo de plataformas y qué pasa ahí. Bueno, son enormes desafíos para que el trabajo vuelva a ser la puerta de entrada a una vida digna. En esto te decíamos las estadísticas laborales, vos lo decías recién, el pluriempleo. Una de las otras cosas que pasó, que también empuja la tasa de desempleo hacia arriba, es el subempleo, que es gente que
trabaja una cantidad de horas, pero manifiesta en las encuestas de hogares que hace el INDEC, las estadísticas laborales, le preguntan a la gente si quisiera trabajar más horas y la gente responde que sí. Nadie quiere trabajar más horas. La gente quiere más dinero. Ganar más. Quiere más dinero. Entonces, gente que está buscando un segundo trabajo, un tercer trabajo, para tratar de llegar a fin de mes, que por supuesto es una odisea. Hoy es primero. Entonces, por ahí estos días en los cuales mucha gente cobra, por ahí son los más holgados, pero bueno, ya a mitad de mes empieza a volver muy difícil. Bien. Nos están llegando mensajes, por ejemplo, el de Gladys, que es de Merlo, que manda un sticker con la figura de Cristina y dice: gracias, fueron los mejores 12 años de mi vida. Y va en relación con lo que estabas comentando recién. Claro, poner en valor el esfuerzo de la gente, ¿no? Que puede valer un montón, aprendimos, ¿no? Se puede hacer mucho con ese esfuerzo de la gente todos los días. Un país se hace con eso también. Nos dice, por ejemplo, Mónica desde Olivos: no dejé de escucharlos ni un solo día. Aunque no les mando mensajes, no tengo necesidad porque ustedes expresan mejor que yo lo que pueda tener para decir. Gracias por hacerle honor a esta fecha, trabajando para informarnos y reflexionar para los oyentes. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por este bello mensaje. Bueno, hay muchos, todos nos están deseando feliz día del trabajador, de la trabajadora. Nosotros también a ustedes. Nuestro amigo oyente de Sergio de las Heras está cocinando. ¿Qué está haciendo? Revuelto de zapallitos. Perfecto. Está muy bien, está muy Dice bien. que llegamos, que hoy llegamos. Hoy llegamos. No sé si vino Mayo con auto. ¿Nos vamos para las Heras, Mayo? Sí. No. Dice que es otro precio. No, dice que viene la columna de Manu Saralegui. Hola. Bueno, nada, Día del Trabajador, la trabajadora, feliz día a quienes escuchan. Poco lo decíamos recién en el peloteo, André, hay días del trabajador y la trabajadora que son días de felicidad y de celebración, como supo darnos el peronismo. Los 2 años gloriosos, Néstor y Cristina, y hay años que son más bravos, ¿no? Donde uno también reconoce en los demás y en uno mismo el esfuerzo que hacen los argentinos y las argentinas para hacer grande a su país, para hacer felices a sus familias, para tratar de mejorar su metro cuadrado. Pero bueno, hay momentos donde ese esfuerzo se traduce en un mejor nivel de vida y en proyectos de vida posibles. Hay momentos donde ese esfuerzo no está puesto en valor, digamos, ¿no? Ese esfuerzo que cae en saco roto cuando hay gobiernos como el que tenemos o momentos como el que estamos atravesando. Rápidamente sabemos el proceso del mundo del trabajo se ha venido deteriorando mucho en los últimos años. Charlábamos del pluriempleo, del subempleo, de la precariedad, de las nuevas modalidades del trabajo, donde cuesta mucho reponer esa idea de que el trabajo dignifica cuando no hay un nivel de vida y una calidad de vida y una posibilidad de proveer vida a tus seres queridos a través del trabajo, y cuando eso cuesta se desmorona un poco la idea de un país donde creer en el trabajo como un motor hacia adelante, y un poco el desafío tiene que ver con volver a poner en valor el esfuerzo de los argentinos y las argentinas. Quería hablar un poco, no sobre esto, aunque quisiera después cerrar con esto, porque quería arrancar con otro tema que no logramos por ahí charlar en esta columna muy acabadamente, que tiene que ver con la intromisión del Fondo Monetario Internacional en la vida económica de la Argentina, que tiene mucho que ver, ¿no? con esto que estamos charlando sobre el trabajo y cómo se pone en valor el esfuerzo de los argentinos y las argentinas. Una forma de pensar la historia argentina también es pensar qué rol tuvo el endeudamiento externo en poner condiciones e impedir, ¿no?, que el trabajo de los argentinos y las argentinas pudiera redundar en mejores niveles de vida, que el endeudamiento externo y el sometimiento a voluntades ajenas a la Argentina fue una de las cosas que impidió, ¿no?, que pudiéramos ser un pueblo feliz, trabajadores libres. Ustedes saben, hace 2 semanas la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, hizo declaraciones en una conferencia de prensa en sus sesiones anuales del Fondo Monetario, diciendo, digamos, que en función, preocupada, entiendo yo, por el desenlace electoral de este año,
preocupada por cómo serán las elecciones de este año, primera cosa a tomar en cuenta. El Fondo Monetario mira las elecciones de Argentina para su propio programa y sus propios intereses e intenciones, y el Fondo Monetario Internacional quiere que Javier Milei gane las elecciones en función de ese acuerdo y en función de sus intereses. Y no solo eso, sino que dio un paso más y reveló un poco, ¿no?, lo que está por ahí tras bambalinas, que fue el llamado explícito de Cristalina Georgieva casi a votar por Javier Milei en las elecciones de este año, algo que al día siguiente quiso retrotraer. Más allá de lo escandalosas de las declaraciones, de eso se habló mucho. Yo me parece que lo importante ahí reponer era que no es tanto lo que dice, sino lo que revela. Cristalina Georgieva casi no tiene que decirlo, pero eso lo que te revela sí es que el Fondo Monetario es quien maneja los hilos de la economía argentina y quien determina hacia dónde va o no va el país. Y que entonces, cuando pensemos en las tareas de la política, de quienes creemos que este camino de la Argentina no va bien, tenemos por delante no solamente el desafío de enfrentar al gobierno de Javier Milei, sino también de pensar qué vamos a hacer con todas esas otras cosas, y principalmente con el Fondo Monetario en relación a las elecciones de este año. Se plebiscitará este año, seguro, en las elecciones, el gobierno de Javier Milei, pero bueno, también veremos si se plebiscita también el programa del Fondo Monetario y el endeudamiento externo en la Argentina. En ese marco creo que teníamos un videíto cortito de Máximo Kirchner, que habló en una entrevista ayer, que un poco hablaba alrededor de esto y me interesa como para disparar un poco la reflexión. Dale. Para que nos vaya bien tenemos que elegir lo que ellos quieren. A Georgieva le recomienda a los argentinos cómo votar si quieren que las cosas salgan bien. Bueno, ya sé lo que no voy a votar a partir de Georgieva. Tampoco hace falta que diga Georgieva, pero bueno. Tu acreedora principal, que no puede explicar qué préstamos le dan a la Argentina, ¿qué hacen los gobiernos que reciben la plata de Georgieva o de Lagarde? Encima vienen a decirnos que para que nos vaya bien tenemos que elegir lo que ellos quieren. El fondo dice cómo tenés que manejar tu economía, cuáles son los sectores que debes favorecer de tu economía, y encima te dice a quién votar también. El pueblo argentino puede salir, ¿cómo no va a poder salir adelante? Siempre lo ha hecho. Ahora, si vos querés ir a las asambleas del fondo a que te aplaudan, a que te digan que sos un tipo serio, y tu pueblo la pasa para el reverendo ojete como pasa ahora, no sirve para nada. Ahora, si el pueblo argentino no vota lo que quiere Georgieva, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a vivir toda la vida así? Es una decisión que toma la sociedad argentina. Estamos los que decimos que no. Nuestra sociedad tiene una capacidad de pago que está muy lejos de la que la quieren imponer. Los argentinos y Argentina quieren crecer y también afrontar las deudas, aunque algunas, y mucho más este último presto, ya adquieren algún carácter de ilegitimidad e ilegalidad. Espero que el Fondo Monetario lo tenga muy claro eso. Bueno, un poco ahí, ¿no? El Fondo Monetario y su injerencia en la vida política argentina. Me interesa subrayar algunas cosas del planteo de Máximo, que es la manera en la cual el Fondo Monetario condiciona el futuro del país, por dónde se va a salir, por dónde no se va a salir. Ustedes vieron en el acuerdo con el Fondo Monetario, lo charlamos hace 3 semanas cuando se firmó el acuerdo y pudimos leerlo, que una parte importante en relación a la reforma laboral, lo que le dice el Fondo Monetario al gobierno es que profundice el camino iniciado en la Ley Bases. Que el camino que el Fondo Monetario traza para la Argentina tiene que ver con la pérdida paulatina de derechos laborales. Y hacen una maniobra que para mí es muy perversa, que es la maniobra del Fondo Monetario, pero también de quienes se mueven con los hilos que ellos manejan, que es la idea de que, porque hay una parte muy importante del mundo trabajador, y ahora eso iremos después, porque hay una parte muy importante del mundo trabajador que carece de derechos laborales, la solución es quitarle derechos laborales a los que tienen. Ese es medio el chiste, ¿no? Como entonces hay mucha gente que se queda afuera, quitemos derechos laborales a los que tienen, ¿no? Y entonces, y como hay muchas personas que están afuera del mercado laboral, entonces destruyamos las jubilaciones, ¿no? Destruyamos el modelo, el movimiento obrero argentino. Destruyamos el modelo de sindicalización argentino, ¿no? Algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Que para arreglar lo que está mal rompas lo que está bien. Pero me interesa también la idea de que el Fondo Monetario de alguna manera también va a elecciones este año. Que ese programa que firmó Mauricio Macri en el año 2018, que de alguna manera fue elecciones en 2019, y yo quise creer que estábamos votando en 2019 no solamente en contra de Macri, sino también en contra del Fondo Monetario, que el gobierno del Frente de Todos no se animó a plebiscitar, no se animó a poner arriba de la mesa ante el pueblo argentino la deuda con el Fondo Monetario, y que entonces este año, cuando vayamos a elecciones, si el programa político y económico y el rumbo para la Argentina lo define el Fondo Monetario, que también eso hay que discutir si se plebiscita o no se plebiscita.
Porque si uno mira las votaciones en el Congreso, y si uno mira la historia argentina, uno podría casi conceptualizar que en la Argentina existe algo así como un partido de la deuda, ¿no? Que hay un partido político del endeudamiento externo, que ese partido político son muchos partidos políticos, que hay muchas fuerzas políticas que creen que el destino de la Argentina está en ir a otro lugar a pedir guita afuera para traerla acá, para hacer negocios, para fugarla y que la gente se joda. Y ese consenso es transversal en la política. El consenso que votó la ley Bases, pero que después, cuando Milei tiene expresiones en contra de un periodista o en contra de las diversidades, se ofenden y gritan qué malo Milei. Pero que el endeudamiento externo lo votaron en el Congreso. Javier Milei no tiene mayoría en el Congreso. Y el DNU ilegítimo y ilegal por el cual se tomó esta deuda ilegítima y ilegal que recién vimos en el video de Máximo Kirchner, subraya esta deuda que el Fondo Monetario presta atención, que nosotros estamos diciendo que no la reconocemos, que la Argentina no la reconoce. Pero en el Congreso, la Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y los sectores de Innovación Federal, algunos sectores también vinculados con Miguel Pichetto de Encuentro Federal, votaron a favor o se abstuvieron y permitieron que se aprobara este endeudamiento que todos sabían que era ilegítimo e ilegal con el Fondo Monetario. ¿Por qué planteo lo del partido de la deuda? Porque en la conformación de una mayoría, que es la tarea principal que tenemos quienes queremos que esta miseria que vive el pueblo argentino hace tantos años se termine pronto, y que vemos en las elecciones oportunidades, por supuesto este año una oportunidad para que el pueblo argentino diga por este camino no, pero sobre todo en el año 2027 una oportunidad para cambiar el rumbo de la Argentina. Es muy importante pensar qué tipo de mayoría política queremos construir. Nosotros en el 2023 no fuimos mayoría, perdimos un balotaje por 10 puntos. Estuvimos bastante lejos de ser mayoría en la Argentina. Una mayoría que sí supimos ser en otros momentos, ¿no? Pensando en Néstor, en Cristina, incluso en el 2019, supimos construir proyectos que representaron a por lo menos más de la mitad del pueblo argentino. Bueno, esa mayoría ya no somos más. Ya no somos una mayoría. Somos, diría Cristina, un tercio. ¿Te acordás que en la elección de los 3 tercios? Claro, ¿te acordás que eso en mayo del 23? Cristina, en una famosa entrevista con Pablo Dugan, previo a ese acto hermoso y también triste y fuerte y conmovedor que fue bajo la lluvia el 25 de mayo del 2023, ¿no? Donde el pueblo argentino también fue a encontrarse con Cristina, agradecerle, ¿no? También dolido por no poder volver a elegirla, también dolido, angustiado por la proscripción. Cristina, unos días antes de dar la entrevista con Pablo Dugan, y dice: esta elección es una elección de tercios. Unos días antes, en La Plata, en la presentación de la escuela Néstor Kirchner, empezó a hablar sobre lo que ella veía en Javier Milei, la aparición de una nueva representación política que venía con ideas peligrosísimas para la Argentina, ¿no? Cuando Cristina miró ese escenario de tercios, dijo: bueno, hay que pensar que la Argentina ya no está dividida en dos, el proyecto del peronismo y el antiperonismo, sino que está emergiendo otra cosa. Eso que fue profético también trazó estrategias, como la estrategia que permitió ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, entrar al balotaje, casi ganar en primera vuelta en 2023, pero que no logramos constituir una mayoría, por supuesto, por otras razones, que no eran de estrategia electoral, eran de gobierno y de qué pasaba con el trabajo de la gente y cuánto te permitía eso vivir, ¿no? Ustedes saben que yo estoy convencidísimo que el problema central del Frente de Todos fue el malestar económico, aunque hubo otros también, y a eso quiero ir. En septiembre del año pasado, y me interesa subrayarlo también acá, Cristina avanzó en la caracterización de los tercios, lo charlamos en su momento en su carta Es la economía bimonetaria estúpido, que fue la primera en la cual Cristina empezó a hablar de los problemas del peronismo y la estrategia que ella creía que tenía que darse. Cristina dijo, ese escenario de tercios les puso nombres, dijo, está el tercio peronista, ¿no? Que tenía un montón de problemas, por no haber cumplido con el contrato electoral, por no haber confrontado, por no haber dado a esos votantes peronistas los que ellos esperaban de un gobierno peronista. Está el tercio antiperonista disminuido, sacó Bullrich 27 puntos en las PASO del 23 y luego 24 en las generales, y ese otro tercio de Cristina, que Cristina le podría haber dicho el tercio libertario, el tercio anarcocapitalista, narcocolonialista, el tercio de Lilia Lemoine, no sé qué yo, de los Conan y de los Caputos, pero no, Cristina dijo, en una oración dice, el peronismo se desordenó y se torció. Estoy leyendo la carta de septiembre del año pasado. El final es el conocido por todos. El tercio post-pandemia de Milei, más el tercio disminuido del antiperonismo, inclinaron la balanza del balotaje en contra de nuestra fuerza, incluso a costa de elegir un presidente como el que tenemos. Cristina le dijo
le nombró a ese 30% que eligió a Javier Milei en las PASO y en las generales, que fue, ¿se acuerdan?, muy parecido, no le dijo libertario, no lo calificó ideológicamente, lo calificó sociológicamente. Dijo ese es el tercio post-pandémico. Que había pasado algo, que un sector importante de la población se había alejado del peronismo y también del antiperonismo y habían constituido, ¿no?, un nuevo tercio en la Argentina. Y que en las estrategias políticas que se va a dar el peronismo por delante, si nosotros asumimos que vamos a ver qué pasa en las elecciones de estos que tenemos por delante, pero supónganme y acéptenme la hipótesis de que siguen existiendo estos 3 tercios, ¿no? Y que el peronismo quiere ser mayoría. En esa búsqueda de ser mayoría, el peronismo, plantado en su tercio, ¿no?, cuando mira a los otros 2 tercios, ¿a cuál quiere dirigirse? Al pospandémico. ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Hacia dónde quiere reconstruir la mayoría? ¿Quiere mirar al antiperonismo? Ese antiperonismo histórico, ¿no?, que estuvo en contra de los gobiernos de Néstor y Cristina, incluso en los mejores momentos de la Argentina, ¿no? Que por ahí, ante los ribetes autoritarios de Javier Milei, en alguna cosa marcan diferencias. Hay que ir a construir una mayoría con esos votantes que en el mejor momento de la Argentina, con el salario en dólares más alto de la región, ¿no?, veían en Cristina algo parecido a lo que ven en Milei, o más o menos, una persona autoritaria, ¿no?, los privilegios que perdían, ¿no? ¿Queremos ir a construir una mayoría con el antiperonismo para enfrentar a Milei? O quizás, y me parece que es la tesis fundamental que tenemos por delante, y por eso es tan importante, lo quería charlar hoy, un 1 de mayo, un día del trabajador y la trabajadora, que la reconstrucción de una mayoría para el peronismo tiene que ver con ir a mirar a esa gente que votó a Milei. No a Milei en sí, como una expresión, que Cristina dice, incluso a costa de elegir, quiero decir, Cristina entiende que a la sociedad le debe haber costado elegir esto, que tan mal estábamos que la sociedad incluso fue a elegir. Y ustedes lo recordarán, esas historias de si está Cristina la voto a Cristina y si no está Cristina la voto a Milei. Que quizás es en ese tercio donde podemos ir a repensar una mayoría. En esos trabajadores precarizados, trabajadores de plataformas, trabajadores en relaciones laborales sin derechos, trabajadores que vieron una esperanza después de 2 fracasos de 2 gobiernos y que eligieron a Milei, pero que no estaban anclados a esa identidad, como el antiperonismo histórico está anclado a su mirada en contra de un proyecto de mayorías en la Argentina. Si uno va caminando al tercio antiperonista, quizás prioricemos las formas por el fondo. Quizás el eje democracia o fascismo termina siendo el que prime, ¿no? Quizás iremos a una radicalización identitaria, donde nos reforcemos, ¿no?, en contra de la identidad que pueda construir Milei. Ahora, si vamos a tratar de construir una mayoría con esos trabajadores y trabajadoras, todas esas personas que por ahí se decepcionaron con el peronismo, ¿no?, y después fueron corriendo a encontrarse con la alternativa, ¿no?, que fue en su momento Javier Milei. En esa búsqueda, quizás se puede construir otros clivajes. Quizás no es radicalizar nuestra identidad. Me gusta mucho ese libro de Rodrigo Núñez de Bolsonarismo, que lo recomendé muchas veces, que dice que la radicalización no tiene que ser identitaria, sino programática. Quizás una apertura de identidades, pero profundizar en los síntomas de lo que llevaron a Milei al gobierno. Y para que trabajadores y trabajadoras elijan un tipo con una motosierra, lo importante no es que lo elijan, sino los síntomas, las razones que hicieron que se alejaran del peronismo. Patrio colonia es una mejor característica. Y cuando vayamos a enfrentar al Fondo Monetario, ¿vamos a poder enfrentar al Fondo Monetario con el antiperonismo? ¿Vamos a poder enfrentarlo? Quiere decir, el frente o la mayoría que hay que construir no va a poder ser solamente una cosa contra Milei, buscando cualquiera que tenga una mínima diferencia con Milei acérquese, sino que tiene que ver con otra cosa, con ir a reconstruir una mayoría por ella más mayoría propia. También va a tener que ver con enfrentar al Fondo Monetario. Una mayoría por los derechos de los trabajadores y en contra, quizás, del Fondo Monetario y lo que eso significa para la Argentina. Un frente que pueda ganarle a Milei, pero que pueda hacer mucho más. Que pueda soñar de vuelta con que el trabajo sea la puerta de ingreso a una vida más digna. Tenemos, creo, un pedacito de un discurso de Cristina, también el día que explicó un poco esa carta, en septiembre, y con eso cerramos, donde Cristina nos pide, Cristina evoca y dice, ¿qué fue el peronismo? ¿No? El peronismo también fue tratar de darle derechos a una nueva realidad social en la Argentina. Cristina tratando de pensar
si quizás la tarea política más importante que tenemos es el día de hoy, por ahí con esto cerramos y dejamos que cierre Cristina la columna, si la tarea principal del peronismo hoy no es solo vencer a Milei, que hay que hacerlo, y enfrentar al Fondo Monetario, que hay que hacerlo, sino volver a unir a las y los trabajadores de la Argentina y volver a construir un proyecto de mayorías que verdaderamente los represente. Juan, Pedro o José, es un problema de descripción. Esto no quita que haya dirigentes sindicales que representan acabadamente a sus representados, pero debemos entender que es a sus representados. Tenemos otro mundo afuera de trabajadores informales que ha quedado sin representación, y esto tiene impacto en la política. No podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza en el hoyo. No es imputación, es descripción. ¿Para qué? Para evaluación. Y para que, como dijimos, poder articular pensamiento, palabra y acción con las nuevas demandas. Hay nuevas demandas. Fíjense, ¿qué fue el peronismo? Hacerse cargo de las nuevas demandas que había ya por el 45. No podemos quedar atados solamente a esas demandas del 45. El mundo cambió y tenemos nuevas demandas. Y nadie se tiene que sentir ofendido, al contrario, hay que sentarse en la mesa a cranear cómo hacemos para volver a representar al conjunto de los trabajadores de la República Argentina. Bueno, ahí me anoté un montón de cosas para el ida y vuelta, pero lo hacemos después de la tarde. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Y esto que estamos escuchando es el padre César, que es más conocido como el cura rockero. Y está en línea el padre César con nosotros. Yo hace muchos años, él era cardenal, yo le había escrito una canción a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas. Y nunca me voy a olvidar que iba a tratar de verla inclusive a él, ¿no? Y él me dijo esto, me dijo, ¿sabés qué me gusta a mí de Eve? Que es lo que muestra, no te vende nada por atrás.
Mirá. Tiene una autenticidad esa mujer. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Compañeros y compañeras de la 530, algunos tomaron el día de hoy, otros el día de mañana, para autocelebrarnos, ¿no? Por la tarea que, como decía Saralegui, hacemos a diario, por este Día del Trabajador y la Trabajadora. Me quedé con algunas cosas que no sé si vamos a tener mucho tiempo, Manu, de desarrollar. Me parece clave que, y creo que el Fondo Monetario tomó nota, de que el peronismo, el campo nacional popular, le está diciendo que no esté de acuerdo. Sí, en parte el mensaje de Cristalina Georgieva tiene y tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Es una recontra buena, es un razonamiento que no se me había ocurrido, pero que tenés total razón. Debe tener mucho que ver, ¿no? Esa mirada del peronismo con las declaraciones posteriores de Georgieva. Y sí, cuando dice, ojo, no, voten, prácticamente está diciendo voten bien, voten a Milei. Sí, ¿no? voten a los que le estoy pagando. Claro. A los que les puse la plata, votenle, exacto, porque los otros no me quieren devolver. Exacto, claro, clarísimo. Total. Por otro lado, también toda esa gente que vos mencionaste, ¿no? De todos esos sectores colaboracionistas que votaron este endeudamiento, también votaron la ley bases. Claro, es que ahí vos ves que ahí hay
hay un suprapartido político en la Argentina, ¿no? Que es el partido del ajuste del Fondo Monetario. Y entonces, contra eso hay que confrontar. Si vos te quedás solamente confrontando con la Libertad Avanza, después se te escapan los mismos problemas que te aparecen por los costados. No solo votaron la ley base, son los mismos que no quieren derogar el 7023, el decreto 7023, que sigue vigente y que es el que le da marco a este gobierno. No están los votos porque ellos son un peligro, no se deciden, y llevas esto y sale que en contra, es decir, sale que lo aprueban el decreto y ahí ya está, te quedó para siempre. Total. Y el otro punto breve es el tema de lo que vos estabas mencionando, del tema de los tercios. Nosotros estuvimos esta semana, sí. Fue esta semana, ¿no?, que abrimos con la nota a una de las colaboradoras de la consultora Suban Córdoba. Sí, mira. No sé si vos viste la última encuesta de Suban Córdoba, y hay varias que están circulando que, bueno, miden el contexto internacional y cómo influye el contexto internacional hoy en la Argentina, qué le parece al argentino o a la argentina la política exterior de Milei. Sorpresivamente, para nosotros, ¿no?, que por eso nos interesó mucho la encuesta, hay ahí una mirada muy crítica, el 60%, 61% piensa que es equivocada la política exterior de este gobierno. Sí, agregarte para que revises esa encuesta y otras, particularmente nosotros nos abocamos a esta, que ya cuando miden intención de voto para las elecciones legislativas de este año, muestra un escenario singular, porque 32%, no recuerdo exactamente la cifra, técnico entre la libertad del voto, la intención de voto a la Libertad Avanza y la intención de voto a peronismo. Y entonces aparece ahí, bueno, por supuesto un 4, un 3% de otras fuerzas políticas, la izquierda, pero aparece un 16% de indecisos. Total, bueno, ahí se va a jugar. Y con un dato también para que presten mucha atención, que una de las preguntas que hace esta encuesta es si ven que hay un proyecto alternativo al de Milei. Y casi un 55% dice que no. Bueno, eso es un desafío también, ¿no? Quiero decir, obviamente que hay un primer desafío que es construir una unidad interna del peronismo, digamos, ¿no? Superar las discusiones y las diferencias en pos de construir una estrategia lo más unificada posible, porque para que haya un proyecto político tiene que haber una estrategia común, ¿no? Charlamos un poco hace una semana sobre la situación de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y la estrategia electoral, y que hubo muchas diferencias. Ahora hay esfuerzos, aunque hay algunas voces que parecería que están tratando de jugar a la ruptura. Parece haber una vocación mayoritaria por tratar de construir una estrategia única para el peronismo en la provincia de Buenos Aires este año, que nos permita de alguna manera tratar de presentar a la sociedad un proyecto alternativo que está bien puesto así. No es simplemente un rechazo al proyecto de Milei, sino es un proyecto alternativo. Propuestas. Un proyecto alternativo. Propuestas. 19:47 abrimos el Cónsul Tesler. Estamos saludando al doctor Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, columnista de La Vuelta. Hola Leonel, bienvenido, feliz día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos cómo estás pasando este 1 de mayo? Bien, recién llegado de Mar del Plata. Mira, fuiste para el Congreso. Para el Congreso, claro. La verdad que fue muy lindo todo el Congreso, muy impresionante las cosas que vienen produciendo en salud los diferentes equipos de la provincia de Buenos Aires. Había gente de los 135 municipios de la provincia. Y enganchando con el tema que estaban charlando recién, se vio una foto muy linda de intendentes de todas las tendencias del peronismo, con el gobernador sacándose una foto que me parece súper interesante como paisaje de lo que se viene gestando. Bien, en función de la unidad y de cara a las elecciones de medio término. Exactamente. Bueno, y hoy con la efeméride del Día del Trabajador y la Trabajadora, venía a charlar un poquito de la crisis que seguimos teniendo con la fuerza laboral en salud. Ya lo venimos charlando desde hace un montón, pues es una crisis que lleva años ya,
pero tenemos un problema, por un lado, que es que se va profundizando cada vez más y se va metiendo cada vez más en el sector privado. Los profesionales y las profesionales de la salud cada vez quieren estar menos en el sistema de salud por la baja paga, por lo que tardan en cobrar, porque no les conviene, porque capaz les sirve más trabajar directamente como particulares, cobrándole directamente a los pacientes. Hay cada vez menos gente que quiera trabajar en los hospitales, pero lo que más se ve últimamente es que las profesionales o los profesionales se borran de las empresas de medicina prepaga y de y las obras sociales. Eso es un problemón. Y otro problema que venimos teniendo muy serio es que cada vez menos gente quiere hacer las residencias. Sabemos que en las profesiones de salud la especialización se hace, la vía tradicional de hacer la especialización es a través de residencias, ¿no? Que es un sistema de capacitación en servicio que está dirigido a gente que ya se recibió y que quiere seguir formándose para tener su especialidad. Últimamente venía pasando, por ejemplo, en la medicina, que quedan vacantes muchos puestos en especialidades claves y que están muy demandados algunas especialidades que supuestamente sirven para ganar más plata. Entonces todo el mundo quiere hacer dermatología, estética, algún tipo de cirugía, pero quedaban lugares libres en medicina general, pediatría, clínica médica, psiquiatría, que son especialidades que tal vez tienen un poquito más, o psiquiatría infanto-juvenil, que tienen un poquito más de tensión en su práctica cotidiana y que no sirven para hacer plata. Esa tendencia a nivel nacional sigue creciendo. Hay un dato interesante, que es que a partir de varias políticas que se implementaron en la provincia de Buenos Aires con respecto a las residencias, repuntó la cantidad de residentes que se postularon en estos últimos 2 años en la provincia de Buenos Aires. Sí, de hecho, un dato que sacamos ahora de uno de los trabajos del Congreso es que este año la provincia de Buenos Aires, por primera vez después de 17 años, se volvió a crecer, a cubrir el 81% de los cargos de las residencias. Recordemos brevemente que en la provincia de Buenos Aires se designó una cantidad de residencias que se consideraron críticas, de especialidades críticas, y la gente elige esas especialidades críticas, cobra un poquito más, tiene algunos beneficios, como por ejemplo hacer el curso de especialización universitario, tienen una cantidad de ventajas, y esas ventajas que se le ofrecen a quienes elijan hacer la residencia en la provincia de Buenos Aires, en esas especialidades críticas, rindieron su fruto. Hubo mucha más gente que eligió hacer la especialidad, la residencia en esas especialidades, sí. Y tal vez eso marque un camino interesante para seguir. Y después el otro tema muy complejo que tenemos de crisis de la fuerza laboral en salud es la enfermería, que siguen en la ciudad de Buenos Aires sin ser reconocidos dentro de la carrera hospitalaria, no se los reconoce como profesionales. Puede ser alguien doctor en enfermería y sin embargo sigue tratándose como auxiliar del médico. Hay una gran diversidad de niveles de formación en enfermería, y tenemos la carrera, la tarea pendiente de ir homogeneizando eso, que cada vez
que haya por lo menos un mínimo necesario de formación para que alguien pueda ejercer la profesión de enfermería, y después siempre queda la deuda pendiente de la baja paga y de aumentar la cantidad de enfermeras y enfermeros, porque es algo que desde que se empezó a medir la cantidad de enfermeras y enfermeros en Argentina siempre hubo pocos. Nunca pudo haber una cantidad adecuada para la población que tenemos de enfermeras. Y eso es una cuenta pendiente que esperemos que en algún momento se salde. Bien, me preguntaba, tenemos unos minutitos nada más, pero vamos a aprovecharlos, porque me preguntaba, vos decías, se están yendo del sistema de salud privado los profesionales de la salud, ¿sí? Y van hacia sus consultorios privados, esos profesionales no van hacia el sistema del hospital público. ¿Y quiénes trabajan en las prepagas? Y cada vez uno va a encontrar que en las prepagas trabaja gente menos formada, que hace menos tiempo que ejerce la profesión, y a la que le conviene por ahora cobrar lo que ofrecen las prepagas. Cuando uno trabaja con una prepaga, capaz podés ganar más plata si atendés más pacientes. Entonces hay profesionales que todavía no pudieron hacerse de una cartera de pacientes más o menos estable, qué sé yo, y que les conviene atender, no sé, 50 pacientes en un día, y eso quiere decir que se atiende menos minutos a cada paciente para sacar un sueldito. Por eso, incluso atienden por videollamada. Sí, la videollamada a veces es una opción interesante, la verdad es algo que aprendimos a hacer en la pandemia y que puede funcionar. El tema tal vez no es tanto si es presencial o por videollamada, sino que la calidad de la atención va bajando cada vez más, porque no tenés posibilidad de escuchar lo que te están diciendo, no te das tiempo para revisar a la persona, ni lo mirás. Y eso hace que sea cada vez peor la atención. De hecho, hace muy poquito 21 sociedades científicas, que son las sociedades que agrupan a las especialidades médicas, publicaron una solicitada diciendo que la atención médica es cada vez peor. Que eso habla de un montón de cosas, porque no es una asociación médica en general la que habla, sino que son cada especialidad que se juntaron todas las especialidades que están todas fragmentadas para hacer esa declaración, pero más allá de esa superespecialización a la que tendemos, hay una preocupación muy seria por lo que cobran las médicas y los médicos en el sistema de salud, y porque al estar obligados a trabajar a destajo y atender un montón de pacientes, cada vez se atiende menos tiempo y peor a la gente. Claro. Leonel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Abrazo y feliz día. Igualmente. Leonel Tesler en la 530. Estamos ya cerrando el programa, nos queda un minutito y medio. Ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Mandarle un abrazo enorme a nuestras queridas madres que cumplieron 48 años. ¿Sí? Nosotros estuvimos difundiendo la actividad que se realizó en el ECUNI ayer, hoy, por supuesto jueves. Los jueves son de las madres, estuvieron en la marcha de todos los jueves con Carmen, Pina, Sara, estuvieron allí las madres, y estuvo como invitado el padre de Pablo Grillo, Fabián Grillo. Así que bueno, les mandamos un abrazo a ellas, por supuesto, que están cumpliendo 48 años de lucha, ¿no? Un montón. Muchísimo. Un abrazo. Bueno, gente, nos encontramos nosotros con ustedes mañana, por supuesto, porque la vuelta va a estar, no vamos a estar en vivo, pero va a estar.
Y en vivo sí, el lunes como siempre. Para el lunes tengo algo para vos. Uy, de acá el lunes. Te digo una cosa, vos que no querías vivir más momentos históricos, estamos viviendo uno. Bueno, estamos, no sé si... 25 millones de años lo esperamos y está sucediendo ahora. Y no es el Eternauta porque no lo esperamos 25 millones de años, pero bueno, el fin de voy a ver el Eternauta. Y no es chiste, ¿eh? El fin de voy a ver el Eternauta, ya vi el primer capítulo. ¿Qué te pareció? Me gustó. Después el lunes te cuento. Sí, me gustó el primer capítulo, me gustó y mucho. Querido Saralegui, nos reencontramos en unos días. Un placer como siempre. Estaremos el viernes que viene. Dale, gracias a nuestros compañeros, a Carlos, a Pablo, Diego, Víctor, chau. Chau a todos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien